Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera sesión sobre potencial eléctrico. Bueno, ya en las sesiones anteriores hemos visto cómo se define el potencial eléctrico, qué relación tiene con la energía potencial electrostática, y lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de cómo se calcula el potencial para algunas distribuciones de carga relativamente sencillas. Simplemente comienzo repasando lo que ya habíamos visto en las dos sesiones previas. Si tenemos una carga puntual Q, por ejemplo, si imaginamos que es una carga positiva, ya sabemos que esta carga produce un campo eléctrico que se representa por líneas de campo que son rectas radiales que emanan de la carga, si es que la carga es positiva, insisto. Si la carga es negativa, entonces las líneas van a terminar de desaparecer en este punto. Y el resultado que ya tenemos es que si nos fijamos en cualquier punto diferente de este, que se va a encontrar a alguna distancia diferente de cero del punto Q, aquí el potencial eléctrico, B, que es el símbolo que estamos utilizando para representar el potencial, ya vimos que se puede calcular así, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q entre R, que es una expresión definitivamente muy sencilla. De hecho, sería todavía más sencilla si usáramos no el sistema MKS, sino el sistema CGS. En ese sistema esta constante no aparece, sino que allí por definición de la unidad de carga esto vale 1, entonces ahí las cosas serían todavía más sencillas. Pero bueno, de cualquier forma esto es simplemente una constante, y lo importante es que el potencial depende linealmente de la carga y depende inversamente de la distancia al punto donde se encuentra la carga. Recuerden, esto es válido solamente para una carga puntual, en principio. Digo en principio porque para una distribución de carga esférica, esféricamente simétrica, bueno, ya sabemos que el campo que produce una esfera cargada uniformemente, por ejemplo, es equivalente al de una carga puntual, así es de que este mismo resultado sería aplicable en ese caso. Pero bueno, aquí lo importante es que para una carga puntual el potencial se puede calcular de esta manera. Recuerden, el potencial involucra cierta convención, y aquí la convención que estamos usando es que el potencial vale 0 en el infinito. Si este punto P está infinitamente alejado, esta distancia R tiende a infinito, y si la R tiende a infinito, este cociente tiende a 0. Entonces esa es la convención que aquí está implícita. Bueno, vamos a utilizar este resultado, espero que lo tengan en mente. Entonces recuerden, el potencial producido por una carga puntual es la constante que originalmente habíamos denotado por una K minúscula, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que numéricamente es casi 9 por 10 a la 9 en las unidades MKS, por la carga sobre la distancia. Entonces vamos a ver a continuación dos ejemplos básicos, dos ejemplos elementales que pueden ayudarnos a practicar lo que este resultado nos quiere decir. Bien, después del caso aquí tan simple de una sola carga puntual, pues podemos pensar que el siguiente problema en grado de dificultad sería tener dos cargas. Y efectivamente, podríamos pensar que eso es lo que ocurre, pero el caso que nos va a interesar no es tener dos cargas cualesquiera, sino que vamos a pensar en un dipolo eléctrico, es decir, efectivamente dos cargas, pero lo que tiene de especial, recuerden, un dipolo es que estamos aquí suponiendo que una carga es la negativa de la otra, es decir, la carga total vale 0, y simplemente estas dos cargas están separadas por una distancia que hemos venido representando con la letra D minúscula. Entonces, bueno, ese es el sistema que queremos considerar a continuación, y lo que nos interesa es determinar lo que vale el potencial eléctrico producido por estas cargas en un punto cualquiera. Vean, este punto es un punto donde no hay nada, es decir, no estamos allí suponiendo que hay alguna carga o algo así, sino simplemente queremos determinar qué tanto trabajo costaría traer una carga desde el infinito
hasta este punto. Entonces aquí no tenemos que suponer que hay algo presente, sino que lo único que nos interesa es que aquí hay dos cargas y esas cargas producen cada una de ellas un campo eléctrico, como mostraba hace unos minutos, y el campo resultante pues es simplemente la suma de esos campos de acuerdo con el principio de superposición. Bien, como el campo eléctrico satisface este principio de superposición, con el potencial ocurre algo similar, es decir, el potencial en el punto P va a ser simplemente la suma de los potenciales producidos por estas cargas puntuales. Y como acabamos de ver, el potencial producido por una carga puntual depende del valor de la carga y de la distancia a la que nos encontramos de ella. Entonces aquí lo que voy a hacer para comenzar es dar nombre a un conjunto de distancias. Voy a llamarle R1 a la distancia que hay de la carga Q positiva al punto P. Voy a llamar R2 a la distancia que hay de la carga menos Q al punto P. Y va a ser finalmente importante, necesario, fijar también un nombre para la distancia que hay del punto medio de estas dos cargas al punto P. Entonces aquí trato de trazar otra recta y a esta distancia voy a llamarle R simplemente. Bueno, entonces esa es la situación que nos interesa y para propósitos futuros vamos a llamarle θ al ángulo que se forma entre el eje del dipolo y la línea que va del punto medio al punto P. Entonces eso es lo que tenemos y como ya mencioné, el potencial en el punto P lo podemos calcular de inmediato. Simplemente debido a esta carga, en este punto habría un potencial que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que tenemos aquí entre R1, esta distancia. Similarmente, y aquí simplemente lo que hacemos es sumar gracias al principio de superposición, tendríamos de nuevo 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que tenemos aquí, solo que esta carga es menos Q y eso habría que dividirlo entre la distancia que aquí se llama R2. Aquí claramente podemos simplificar la expresión, eso es todo lo que necesitamos considerar. Aquí solamente hay dos cargas, esas cargas producen cada una de ellas un cierto potencial y estamos sumando algebraicamente esos potenciales. Como señalaba en la lección anterior, algo muy importante, muy útil, extremadamente útil del potencial es el hecho de que es una magnitud escalar. Aquí no tenemos que preocuparnos por componentes, no tenemos que sumar vectores, sino que simplemente sumamos cantidades que corresponden a números reales. Bien, esto se puede escribir también así, como 1 sobre 4, bueno, Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y esto también se puede escribir como Q sobre 4 pi epsilon 0 y esta resta se puede escribir también de esta manera. Cualquiera de estas dos expresiones nos da el valor exacto del potencial en el punto P, sin importar cuánto valga la distancia entre estas dos cargas, etc. Ahí está la expresión general y exacta. Ahora, aunque uno puede pensar que esta expresión es sencilla, bueno, sí, hasta cierto punto. Aquí el detalle es que pues estas distancias R1 y R2 tienen que estar relacionadas con esta distancia D y con este ángulo θ, porque después de todo, pues aquí se tiene una figura geométrica en donde, bueno, el número de cantidades independientes no es tanto como lo que aquí aparece. Bueno, es decir, podemos, por ejemplo, mediante la ley de los cosenos, calcular R1, R2 en función de D, de R, de θ. Entonces habría formas de escribir esta expresión que, bueno, ya finalmente nos llevarían a algo aparentemente complicado. Pero lo que normalmente a uno le interesa en casos como este es determinar el campo o el potencial a distancias relativamente grandes. Es decir, aunque esta es la expresión exacta, lo que nos va a interesar particularmente es saber qué es lo que ocurre cuando el punto P está relativamente muy alejado del dipolo. Y eso de relativamente muy alejado quiere decir que la R es mucho mayor que la D. En este caso, como veremos enseguida, hay una simplificación que podemos hacer en esta expresión. Y una forma muy simple de llegar a esa expresión es la siguiente.
Voy a repetir parte de este dibujo, entonces más o menos imagínense ustedes que aquí tenemos la carga menos Q, la carga Q, y ahora pensemos que este punto P se ha alejado una enorme distancia. Eso de que sea una enorme distancia quiere decir que prácticamente estas tres líneas van a volverse casi paralelas entre sí. No exactamente, por supuesto, pero casi. Entonces, lo que vamos a tener es una cosa más o menos representable de esta forma. El punto P está sumamente alejado, estas líneas son prácticamente paralelas entre sí, y si aquí trazo esta línea perpendicular a esta otra, se forma un triángulo rectángulo, y comparando esta figura con esta, ustedes se pueden dar cuenta que precisamente esta longitud corresponde a la diferencia de R2 menos R1, que es precisamente lo que aparece aquí en el numerador. Entonces, por eso es que me interesa fijarme en esa diferencia. El ángulo θ que aparece aquí va a ser, en este límite, pues prácticamente el mismo ángulo que aparece aquí. Recuerden, θ aquí es el ángulo entre el eje del dipolo y la línea que va del centro al punto P, pero aquí todas esas líneas, como dije antes, serían prácticamente paralelas, así que por ser ángulos correspondientes, este ángulo θ y este ángulo θ coincidirían en ese límite. Utilizando la definición elemental del coseno, aquí podemos ver que el coseno de θ es lo mismo que el cateto adyacente, que es R2 menos R1, sobre la hipotenusa, que es precisamente la distancia que separa a estas dos cargas. Por lo tanto, la diferencia R2 menos R1 se puede sustituir como por d coseno de θ, y repito, esa expresión sería aproximadamente válida si efectivamente estamos pensando en distancias muy grandes. Entonces, el potencial en el punto P se podría calcular aproximadamente. Recuerden, en esta figura estamos haciendo estas aproximaciones, y lo que tendríamos sería Q sobre 4πε0. En lugar de la diferencia R2 menos R1, tendríamos d coseno de θ. Y en el denominador aparece el producto R1 por R2. Pero vean que si efectivamente el punto P está muy alejado, R1 y R2 son prácticamente iguales cada una de ellas a la R, así es de que en el denominador podemos reemplazar el producto R1-R2 por simplemente R cuadrada. Y esa expresión definitivamente es muy sencilla, muy conveniente. Sobre todo noten que Q por D es una cantidad que ya habíamos encontrado antes, es precisamente el momento dipolar del dipolo, que se representa por la letra P minúscula, así es de que esto es lo mismo que P coseno de θ entre 4πε0 R cuadrado. Noten que en el caso, aquí lo vimos, de una carga puntual, el potencial decrece como 1 entre R. Para el caso de un dipolo puntual, que sería este límite, el potencial decrece con el cuadrado de la distancia, no como R sola, sino como R cuadrado. Aquí también noten que la orientación que tenga el dipolo es importante, es decir, si tenemos este punto P fijo y variamos el ángulo, precisamente por la presencia de este coseno, pues vamos a tener diferentes valores del potencial, porque en este caso ya no existe la misma simetría que para una carga puntual. Aquí, si giramos el dipolo, se nota la diferencia y ahí se ve precisamente ese efecto. Entonces, ese resultado es un resultado, pues como aquí vimos, muy fácil de encontrar, que más adelante va a tener una enorme relevancia, porque cuando uno analiza lo que ocurre dentro de un material aislante, por ejemplo, cuando se expone a un campo eléctrico, los átomos o moléculas que forman ese material tienden a polarizarse, es decir, a formar dipolos como esto, es decir, dentro del material los núcleos positivos, los electrones, tienden a distanciarse, y eso entonces se parece a un dipolo, y por lo tanto, cuando dentro de un material entra un campo eléctrico, entonces el material se polariza
las moléculas tienden a parecerse a dipolos y los dipolos producen potenciales que están dados de esta manera. Por esa razón, este resultado más adelante tiene una enorme importancia. Bueno, pues vamos a dejar este problema, ahí está el resultado, y ahora vamos a ver un problema también sencillo, pero de otra naturaleza. Es decir, aquí estuvimos considerando que hay dos cargas puntuales solamente. En cambio, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, que es algo similar a lo que ya hemos tratado en muchas otras ocasiones, vamos a considerar una distribución continua de carga. Concretamente, vamos a fijarnos en un disco de un cierto radio que vamos a llamar R mayúscula y vamos a suponer, para hacer las cosas sencillas, que este disco tiene una densidad de carga uniforme. Es decir, piensen ustedes, y aquí de una vez lo hago bastante grande, entonces piensen en un disco que tiene en toda su superficie una cierta densidad de carga sigma constante. Cada milímetro cuadrado de la superficie tiene exactamente la misma carga que cualquier otro milímetro cuadrado de esta superficie. Entonces vamos a llamarle R al radio de este disco y lo que queremos determinar es cuál es el potencial que la carga que está aquí distribuida produce en algún punto del espacio. En principio, el resultado se puede expresar en términos de una integral, pero para que las integrales sean fáciles de calcular, vamos a limitarnos a puntos que se encuentren sobre el eje perpendicular al plano del disco, que pasa precisamente por el centro. Es decir, lo que nos va a interesar es esto que ahora dibujo. Entonces, esto que está aquí es el plano del disco, que lo vamos a ver como el plano XY. Este sería el eje Z, y lo que voy a hacer es fijarme exclusivamente en puntos como este punto P, que se encuentran sobre el eje, repito, perpendicular al plano del disco, que pasa justamente por el centro. Entonces eso le da una enorme simetría al problema y gracias a eso vamos a ver que resulta relativamente sencillo el cálculo del potencial. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la carga que está aquí distribuida la podemos ver como una colección infinita de muchos puntos y para cada punto podemos aplicar el resultado que ya en el ejemplo anterior habíamos usado. Sí, pero aunque ese método sería totalmente correcto, nos llevaría al cálculo de una integral doble, que bueno, no es exactamente parte de lo que uno conoce en cálculo integral elemental. Lo que va a ser conveniente, como en algún otro ejemplo que ya vimos con anterioridad, va a ser dividir esta distribución de carga en una colección de anillos concéntricos. Entonces aquí voy a tratar, por lo menos voy a hacer el intento, voy a tratar de dibujar uno de esos anillos. Bueno, más o menos parece un anillo. La idea es que este es un círculo que tiene este centro, este es otro círculo que tiene exactamente el mismo centro, y estos anillos se distinguen por dos cosas, por cuál es su radio interior y cuál es su radio exterior. El radio interior lo vamos a llamar R' y el radio exterior lo vamos a llamar R' más dr'. Es decir, dr' es lo que tiene de ancho este anillo. Y entonces, como ya en otras ocasiones hemos hecho, el área de esta cinta que tenemos aquí se puede calcular aproximadamente de la siguiente manera, multiplicando 2πr'. 2πr' sería ese perímetro, sería la longitud de la cinta que tenemos. Si aquí cortamos y estiramos, bueno, extendemos mejor, sin estirar, si estiramos, pues entonces ya la longitud puede ser que tanto estiremos. Pero bueno, aquí la idea es simplemente cortamos y enderezamos. La longitud de la cinta es 2πr', es el perímetro. El ancho es dr', entonces esta sería el área de esta cinta, de este anillo. Como ya en otras ocasiones hemos visto, si uno integra
esta expresión uno halla el área total del disco, que es pi r cuadrada, digamos, como para convencernos, como ya habíamos hecho, de que esta expresión es correcta. Si esta área la multiplico por sigma, que es la densidad de carga, lo que vamos a encontrar es el pedazo de carga que hay en este pedazo de disco. Ahora, ¿por qué conviene dividir este disco en anillos concéntricos? Bueno, aquí en este dibujo se puede quizá apreciar con más claridad. Este anillo aquí quedaría representado más o menos de esta manera, más o menos. Y todos los puntos que están en este anillo se encuentran prácticamente a la misma distancia del punto P. Y de hecho, esa distancia la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Esta distancia sería aproximadamente z cuadrada. Si z es la altura del punto P con respecto al plano del disco, z cuadrada más r' al cuadrado sería esta distancia. Todas estas cargas están a esa misma distancia del punto P. Y entonces el pedazo de potencial que produce este pedazo del disco, pues sería otra vez 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga, pero la carga es esto que está aquí escrito, lo dejo como dq, entre la distancia. Recuerden, para una carga puntual, el potencial que produce es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia. Pero todas estas cargas contribuyen de una manera similar porque están a la misma distancia, entonces sus efectos se suman y entonces todas estas carguitas nos dan toda esta carga. Entonces eso es lo que aquí considero y divido entre la distancia, que es simplemente esa expresión. El potencial entonces en el punto P se obtiene ahora sumando las contribuciones de todos los anillos concéntricos. Entonces lo que hay que hacer es sumar, por lo que es lo mismo integrar esta expresión, y eso entonces nos lleva a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es una constante que en todo caso sale de la integral, por la integral de dq, pero dq es 2 pi sigma r' de r', 2 pi sigma r' de r', entre la raíz cuadrada de z cuadrada más r' al cuadrado. Aquí ya en forma natural, la r' actúa como la variable de integración. Entonces, para que sumemos todos los efectos y que corresponda al disco completo, la R' tiene que ir desde cero. Vean que hay anillos muy pequeños con un radio interior prácticamente de cero hasta R mayúscula si queremos recorrer todo el disco completo. Entonces, esa es la integral que tenemos que calcular. Esto se puede simplificar si sacamos las constantes multiplicativas. Un 2pi sigma puede salir. Y se puede simplificar. El 2pi con un 4pi nos lleva a sigma sobre 2 epsilon 0, son las constantes que tenemos, y la integral que habría que calcular es esta, r' de r' sobre la raíz de z cuadrada más r' al cuadrado de 0 a r. Esta integral es algo muy sencillo, como veremos enseguida, y tal como ocurre en la mayoría de los casos, la forma de calcular la integral es a través de un cambio de variable. Este dibujo ya no es necesario, voy a borrarlo y voy a utilizar este lado del pizarrón para el cálculo de la integral que ahí tenemos. Un poquito de inspección, uno observa la integral y se da cuenta de que el cambio de variable aquí conveniente es tomar, por ejemplo, w o cualquier otra letra que tengamos por allí disponible, tomarla como justamente el integrando que aparece aquí, es decir, voy a tomar w como z cuadrada más r' al cuadrado. Entonces, de w es 2r' de r', y esa es la razón por la que este cambio de variable y no algo trigonométrico, por ejemplo, esto es lo conveniente porque aquí precisamente tenemos el producto r' de r'. Con ese cambio de variable, el potencial en el punto P se escribe así, como sigma sobre 2 epsilon 0 por la integral de, en lugar de r' de r', yo puedo escribir dw sobre 2, y en lugar de esta raíz, yo puedo escribir w a la menos 1/2, que es enteramente equivalente a lo que teníamos allá.
Entonces, esto es lo mismo que sigma sobre 2 epsilon 0, una primitiva de esta expresión podemos ver fácilmente que es w a la 1 medio, y para comprobarlo simplemente derivamos. La derivada de w a la 1 medio con respecto a w sería 1 medio, que ahí está, por w a la menos 1 medio, que ahí está. Entonces, esa es la función adecuada. Y si sustituyo la w por lo que era originalmente, aquí nos queda la raíz de z cuadrada más r' al cuadrado, que tenemos que evaluar, recuerden, entre 0 y r. Ya estos pasos iniciales no son necesarios, y bueno, en caso de que tengan que repasar lo que aquí hicimos, bueno, afortunadamente todo esto está siendo grabado en este momento, ya esto aquí no lo necesito, y vean que esto es lo mismo que sigma sobre 2 epsilon 0, que multiplica a esta función donde r' se sustituye por r, entonces queda la raíz de z cuadrada más r cuadrada, menos esta misma función con r' sustituida por 0, o sea, la raíz cuadrada de z cuadrada, que en general es el valor absoluto de z. Entonces, esa expresión que tenemos allí sería exactamente el valor del potencial en el punto P, que está, repito, en el eje de simetría de este disco. Y la expresión que aquí tenemos es exacta. No hay mucho quizá que comentar. Algo que se puede notar es que este resultado es una función PAB de z. Si cambiamos z por menos z, aquí no hay ninguna diferencia, que otra vez coincide con lo que aquí uno espera. Precisamente por un lado o por el otro, las cosas deben de ser algo similar. Algo que podemos hacer como, digamos, bueno, como una información interesante sería ver qué es lo que ocurre cuando nos alejamos mucho de este disco. En el ejemplo anterior, del caso del dipolo, precisamente lo que interesaba era calcular el potencial a grandes distancias. Bueno, aquí podemos hacer algo similar, ver qué pasa cuando estamos muy lejos de este disco, es decir, cuando z es mucho mayor que r. Vean que aquí hay un pequeño problema. Si z es mucho mayor que r, entonces esta r sería despreciable, pero el problema entonces es que estos dos términos se van a cancelar y el resultado entonces aparentemente es 0. Entonces tenemos que hacer las cosas con un poquito más de cuidado. Pero en este caso no es muy difícil ver de qué manera evitamos esa dificultad. Y es lo siguiente: esto que está aquí puedo escribirlo también de la siguiente manera. Multiplico esta expresión por la suma correspondiente, es decir, su binomio conjugado. Lo multiplico y lo divido por esa misma expresión, y entonces lo que queda es esto, la raíz de z cuadrada más r cuadrada menos z, que voy a multiplicar por la raíz de z cuadrada más r cuadrada más el valor absoluto de z entre la raíz de z cuadrada más r cuadrada más valor absoluto de z. Hasta allí es simplemente una forma complicada de escribir lo que teníamos aquí arriba, es exactamente lo mismo. Pero ahora, viendo que aquí tenemos una suma por una diferencia de las mismas cantidades, eso nos da una diferencia de cuadrados, y esto es sigma sobre 2 epsilon 0. Lo que vamos a tener es esto al cuadrado, es decir, z cuadrada más r cuadrada, menos esto al cuadrado, es decir, z cuadrada simplemente. En el denominador lo que queda pues es lo mismo que ya teníamos, y ahora es más fácil ver qué es lo que ocurre cuando nos alejamos del disco. Para comenzar, estos dos términos se cancelan, y para continuar, vean ustedes que si multiplicamos por pi, numerador y denominador, tenemos sigma por pi r cuadrada. Aquí nada más había quedado sigma por r cuadrada, meto un factor de pi. Aquí abajo compenso, también colocando un pi, entre, ven esta suma, z cuadrada más r cuadrada más valor absoluto de z.
Entonces, de nuevo, esto y esto es igual, lo mismo. Pero recuerden que pi r cuadrada es el área de un disco. Todo este disco tiene un área total que es pi r cuadrada. Y si pi r cuadrada se multiplica por sigma, lo que vamos a encontrar es la carga total que tiene el disco. Entonces, esto se puede sustituir, aquí sigo, por Q entre 2pi epsilon 0 por esta suma. Y ahora sí, si pienso que estamos a distancias muy grandes en relación con el tamaño del disco, Z es mucho mayor que R, entonces la R es despreciable, entonces aquí lo que vamos a tener es 2 veces el valor absoluto de Z. Aquí ya estamos haciendo una aproximación, hasta aquí el resultado era exacto, válido para cualquier distancia, pero ahora desprecio la R en comparación con Z, eso es lo que se obtiene. Y vean que esto es exactamente lo que debíamos esperar, porque esto es Q sobre 4pi epsilon 0, justamente este factor de 2 aquí se reúne con este otro 2, por 1 sobre Z. Es justamente que a distancias muy grandes del disco lo que vamos a ver es simplemente una carga puntual igual a Q, y para una carga puntual, pues otra vez el potencial es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga entre la distancia. Este valor absoluto es precisamente la distancia, siempre positiva, que habría de este disco al punto P, donde estamos calculando el potencial. Entonces, vean que, bueno, algunos procedimientos que hemos estado aplicando anteriormente para calcular el campo, utilizando el principio de superposición, aquí se vuelven a aplicar con la simplificación adicional de que el potencial, insisto, es una cantidad escalar, y eso pues es algo conveniente porque es mucho más fácil sumar números reales que sumar vectores, ¿no? Los vectores tienen varias componentes, mientras que una cantidad escalar pues es una sola componente, por así decirlo. Entonces eso hace que el cálculo del potencial sea regularmente mucho más sencillo. Y bueno, como ya mencioné en el video anterior, ya cuando uno conoce un poquito más sobre los métodos matemáticos que se emplean en la física, uno puede aprovechar todavía en mayor medida el uso del potencial eléctrico. Más adelante vamos a ver cómo, como ya había dicho, el conocimiento del potencial, que es fácil de calcular frecuentemente, nos permite calcular el campo. Entonces, aquí no estamos olvidándonos de los conceptos que ya habíamos visto antes, sino que estamos aquí viendo una forma alternativa de tratarlo, y sobre todo que el potencial, por otro lado, desde su origen, tiene relación con la energía. Entonces eso también lo vuelve una herramienta útil en muchos casos, como ya estaremos viendo en los ejemplos de la siguiente lección. Entonces, por ahora, esta es una lección bastante breve, y bueno, espero que todo esto sea fácilmente entendible. Como de costumbre, está pues la dirección electrónica para que me envíen sus comentarios, sugerencias, cualquier cosa que ayude a mejorar esta presentación, pues sería bienvenida. Cosas como tener quizá un mejor equipo, pues sería muy deseable, pero bueno, aquí el pequeño detalle es que, bueno, en estos momentos me estoy encargando de toda la producción, así es de que pues hay algunas limitaciones que espero que no sean muy graves, pero bueno, de cualquier manera, en ese sentido, pues agradezco su benevolencia. Hasta la próxima.